Bueno, la siguiente de la ponencia se trata de mi ponencia y aquí os quería trasladar, y el título de la ponencia, como os tengo ahora mismo en pantalla, es cómo crear tu propio GPT y monetizarlo. Vamos a ver porque incluso cuando estaba haciendo la sesión y la estaba preparando, y todos los que estamos metidos ya en todo esto de la IA generativa, jolín, parecía algo viejo hablar todavía de los GPTs y cómo podemos utilizar esto a nuestro favor. Pero es que, sin embargo, las oportunidades que tenemos son muchas para aumentar de momento nuestra productividad y luego hablaré de esa potencial monetización, ¿no? Vale, bueno, pues un GPT, desde luego, es la herramienta que saca la empresa de OpenAI, es la herramienta del ChatGPT que todos podíamos conocer, y es como si dijéramos que son personalizaciones que podemos acceder de todo el conocimiento, de todo el modelo que tiene entrenado ChatGPT, pues podemos hacer pequeñas personalizaciones sobre él que nos van a ayudar a realizar a cada uno de vosotros pues el trabajo que estemos realizando en particular. Bien, esto es claro, aquí el inconveniente es que solo podemos desarrollar o diseñar GPTs si tenemos la cuenta premium, si estamos pagando realmente con ellos, y solamente, y esto es importante, lo podrán utilizar igualmente las personas que tengan la cuenta premium. Por lo tanto, aquí sí que tenemos una importante barrera, un importante reto que poder superar, y es que solamente si tenemos esta cuenta lo podremos utilizar. Pero bien, salvada esa barrera, yo os voy a hacer un ejemplo del GPT que he creado varios y normalmente trabajo con varios, y hay uno de ellos que me gusta en particular, que es Business Plan Advisor, que es un GPT que ayuda a muchos de mis alumnos a desarrollar sus propios planes de negocio. Bien, cuando entráis a ChatGPT encontráis ahí arriba a la izquierda, como os he marcado, pues una lista de vuestros propios GPTs, ahí se ve la lista, y tenéis una oportunidad, un botoncito que es explorar GPTs, donde tenéis todo el listado y lo que se ve en pantalla. Podéis ver GPTs que están creados, están categorizados, están etiquetados, y poder revisar esa de categorías de productividad, de programación, educativos, de diseño de moda. Bueno, si vais pinchando en cada una de esas categorías, iréis viendo cómo se genera y cómo podéis ver ese listado de GPTs. Bien, eso a nivel de exploración y a nivel para poder ir viéndolos a cada uno de ellos. Pero si pinchamos arriba a la derecha, donde os he marcado en Create, a partir de ahí podéis generar los vuestros sin ningún tipo de limitación. De momento, que yo sepa, yo he creado muchos de ellos y no he visto ningún tipo de limitación en cuanto al número de GPTs que podíamos estar creando. Por lo tanto, de momento tenemos cierta licencia para poder hacerlo sin problemas. Si pinchamos en Create, entonces nos sale la ventana de configuración de cada uno de los GPTs. Las primeras partes son bastante sencillas. Tenemos una especie de logotipo, donde podemos indicar incluso abajo a la derecha utilizar un prompt para diseñar un logotipo. Mi consejo en este caso, el logotipo, es diseñar el logotipo con DALL-E 3, con Midjourney Stable Diffusion, y subirlo, porque tenemos las dos opciones. O le indicamos un prompt al propio ChatGPT para decir, diséñame un logotipo que verse sobre esto en concreto, o directamente le subimos el nuestro. ¿Por qué os digo que os recomiendo subir el vuestro? Porque vais a perder la opción, es decir, no vais a tener el logotipo que se está generando, no lo vais a tener vosotros en local, en propiedad, y algunas veces, por lo menos al principio, se perdían los logotipos. Entrabas al día siguiente a ChatGPT a seguir editando tu GPT particular, como el mío de Business Plan Advisor, y no estaba el logotipo, y entonces tenías que generar uno nuevo, similar, parecido, pero no era el mismo. Bien, por eso os recomiendo trabajar con DALL-E 3, generar vuestro propio logotipo, tenerlo en local, en vuestro dispositivo, y a partir de ahí cargarlo. Bien, pues ahí tenemos un logotipo. Luego tenemos la parte del naming, del nombre que le vais a dar a vuestro GPT en particular. En este caso es Business Plan Advisor, no tiene misterio, y le pongo también una descripción. Bien, y esa es la descripción que yo voy a utilizar y que va a tener mi GPT en particular. Bien, en este bloque, bloque de instrucciones, aquí ya empezamos a entrar en materia. Aquí ya le tenemos que decir a GPT cómo queremos que se comporte, cómo queremos que actúe, en definitiva, qué es lo que queremos que haga. Bien, pues hay tres formas de trabajar este bloque de instrucciones. Primera opción sería dándole instrucciones al modelo directamente, es decir, por prompts. Quiero que seas un GPT solamente que hable en español. Y se lo decimos por prompt, ya lo incorpora a sus instrucciones. Quiero además que hables con una conversación formal o técnica
vinculada a este área de conocimiento y le estamos dando esa instrucción por el prompt. Además, quiero que generes respuestas no demasiado largas en 50 palabras de respuestas, en la extensión de tu respuesta, y se lo indicamos por el prompt. ¿Qué es lo que pasa? Vemos como cuando estamos haciendo ese prompting y cuando le estamos dando instrucciones a ese GPT, pues está generando las instrucciones adecuadas. Pero claro, yo en ningún momento tengo el control sobre qué instrucciones le he dado ya o qué instrucciones no le he dado todavía. Y eso al principio, cuando está generando el GPT, pues me generaba, la verdad es que muchas dudas. Y entonces veía, oye, pero esto ya se lo he dicho, no se lo he dicho, si se lo vuelvo a repetir, ¿qué pasa? Parece que la parte del prompting no es la más eficiente a la hora de generar unas instrucciones que poder dárselas. Entonces ahí mi recomendación sería de que trabajéis esas instrucciones y las escribáis en un fichero de texto en vuestro dispositivo local y luego simplemente las copiáis y se las pegáis dentro de este bloque. Eso os va a dar mucho más control. Sé exactamente lo que le estoy diciendo. Sé cómo he ido actualizando estas instrucciones. Tengo una copia en local sobre las instrucciones que le he ido dando a GPT. Bien, entonces, mejor que funcionar con prompting, funcionar con un archivo que tengáis en local y vais copiando y pegando esas instrucciones al GPT vuestro. Otra de las soluciones también que he visto que hacen otros compañeros es subiendo un fichero de instrucciones. Es decir, no teniéndolo en local copiando y pegando, sino ya os lo diré un poquito más adelante, sino subiendo ese fichero de instrucciones al knowledge, al conocimiento del GPT, que ahora os hablaré de él. Yo de momento trabajo muy bien generando un documento local, generando mis instrucciones, que ahora os pasaré a detallar, y pegándoselo a GPT y ya está, y lo tengo ahí, y tengo el control sobre esas instrucciones. Bien, ¿qué es lo que le digo en esas instrucciones? Pues le digo unas instrucciones generales, le digo, hola, eres experto en consultor de planes de negocio, trabajas para una gran consultora y te dedicas a desarrollar planes de negocio y a evaluar planes de negocio de terceros para poder impartir financiación, para poder aportar financiación a ese plan de negocio. Eres experto en eso. Esto es importantísimo que le digamos, eres experto en esto. También le digo en esas instrucciones, además tu idioma de conversación es el español, donde quiero que tengas un español con un lenguaje formal, que sepa comunicar de forma clara aquello que quieres explicar, ese conocimiento que quieres trasladar. Y esto se lo pongo en mis instrucciones. Le digo además en mis instrucciones que intente evitar búsqueda de información externa cuando se la pide un usuario. Por ejemplo, si un usuario le pide una formación o le pide qué es la técnica del DAFO y cómo la puedo aplicar a mi plan de negocio, pues lo primero que le estoy diciendo es busca esa técnica del DAFO dentro de tu conocimiento. Y si dentro de ese conocimiento no la tienes, que ahora os explicaré qué es eso del conocimiento, entonces sí búscala fuera. Pero lo que le estoy dejando muy claro a las instrucciones de mi GPT es que priorice el conocimiento que yo le doy, que es mi conocimiento, el de Pascual Parada, sobre el conocimiento que él pueda buscar fuera. Si no lo tiene, que busque fuera, pero si lo tiene dentro, que es además lo que yo le doy valor a ese conocimiento del desarrollo de cada una de las herramientas de un plan de negocio, pues utiliza el de dentro. Bien, y además le proporciono ejemplos. Le digo, oye, si alguien te pide esta técnica o esta herramienta, pues entonces búscala dentro de tu conocimiento y no fuera. En caso de que no esté dentro de tu conocimiento, entonces sí. Pero incluso ese buscar fuera herramientas, le podría incluso decir cuáles son los líderes de opinión, cuáles son las URLs que priorice y sobre las que quiero que busque. Y ahora también os diré esto con algo más de detalles. Bien, ya le he dicho en qué es experto, cómo quiero que converse, que evite las búsquedas internas, que busque dentro del conocimiento y además le doy ejemplos, que los ejemplos le ayudan bastante a funcionar de una forma más ágil. Vale, a partir de ahí, dentro de las instrucciones también le pongo comportamiento y rol, cómo quiero que te comportes. Quiero que tengas un estilo de escritura formal, pero que no por ello que seas técnico, bien, y que vayas, bueno, ahí os pongo ejemplos, estilo de escritura, si quieres que sea formal o informal, técnico o no técnico, si quieres que sea cercano o lejano. Bueno, pues a cada uno de vuestros GPTs decirle el estilo de escritura. Yo también le digo cuál es el enfoque emocional. Le digo, quiero que seas inspirador, quiero que seas motivador,
Y esto ayuda, porque como es un GPT al final formativo en planes de negocio, pues si le motiva, inspira a la gente que le esté preguntando, pues eso siempre es un elemento positivo. Bien, incluso a veces le digo, oye, y ten una visión de growth mindset, es decir, donde cualquiera pueda aprender cualquier cosa con el esfuerzo adecuado. Este tipo de cosas, ese tipo de conceptos, como decirle que tenga un estilo growth mindset, le ayudan al GPT a saber cómo tiene que dar las respuestas, que en este caso las respuestas es como yo quiero que las dé. Bien, responda a las preguntas con un tono cercano. Si el usuario tiene dudas, indaga con preguntas en esas dudas del usuario. Y esto también se lo digo en las instrucciones. Aquí tenés lo que yo os estoy poniendo por pantalla, es un breve índice. Mis instrucciones, creo recordar que estaban formadas por 3.500 palabras, 4.000. Creo que había llegado al máximo que tienen las instrucciones de GPT. Entonces yo simplemente os estoy poniendo un índice, pero es que incluso le digo a GPT preguntas tipo que le puede hacer al usuario en caso de que vea que tiene dudas. Y esas preguntas, luego cuando vas haciendo pruebas, pues el GPT de vez en cuando ves que las va utilizando, que las va aportando. Por lo tanto, le doy esas instrucciones de cuál quiero que sea su comportamiento, cuál quiero que sea su tono de conversación y cómo voy dándole instrucciones de cómo quiero que vaya contestando. Sobre la búsqueda de información, también le doy instrucciones como os decía antes. Y además, si te piden cualquier tipo de información de búsqueda en la red, quiero que una de tus fuentes prioritarias sea la mía. Claro, si es mi GPT. Es decir, yo dentro de mi blog tengo explicados en cientos de artículos cómo hacer un buen pestel, cómo hacer un DAFO, cómo hacer la técnica de Porter, cómo aplicar la técnica de crecimiento en la matriz de Ansoff. Bueno, pues eso a través de, no sé, 15 años que llevo escribiendo en el blog, pues he ido desarrollando qué son esas técnicas de análisis estratégico para un plan de negocio y en qué consisten. Vale, pues lo que le estoy diciendo es, oye, si alguien te pide algo que no tengo yo aquí en mi conocimiento, busca primero en pascualparada.com. Después busca y ya le paso una lista que para mí son líderes de opinión veraces, que escriben bien y con lo que cuentan, bueno, pues que es de valor. Y entonces a mi ChatGPT pues le estoy diciendo, oye, busca en estas fuentes. Y si estas fuentes no encuentras lo que necesitas, pues entonces sí, pues ya tienes libertad de buscar por toda la red de internet. Y bueno, y lo pruebas y la verdad es que funciona y sigue las instrucciones al dedillo, ¿no? Si no las tiene en el conocimiento, las busca fuera. Si las busca fuera, yo le he dado instrucciones de que sean en ese listado enumerado y priorizado. Y si no las encuentra aquí, pues ya que se busque la vida como ChatGPT pues suele hacer normalmente, que arranca Bing y hace la búsqueda de Bing. Bien, entonces esta parte funciona bastante bien en el cuanto a las instrucciones. Y luego vamos a esos documentos adicionales. En las instrucciones, además le digo, oye, tu conocimiento interno es este. Te he pasado un fichero que se llama general, que contiene preguntas a respuestas típicas que suelen lanzar la gente cuando está haciendo planes de negocio. Te he pasado una plantilla de business plan. Si alguien te pregunta la estructura, le respondes con esta que te paso, que para mí sería la perfecta. Además, le paso mis libros. Te voy a pasar el libro de CEO, COOs, CIOs digitales, donde también se desarrollan un montón de herramientas de análisis estratégico. Te paso un libro en PDF que ahonda en la herramienta del pestel. Y además te paso ejemplos de planes de negocio. Todo esto se lo estoy diciendo en instrucciones. En instrucciones le estoy diciendo que le he subido ese conocimiento y qué es lo que tiene cada uno de esos elementos de conocimiento, que son PDFs, ¿vale? Que son PDFs. Inciso, funciona mejor ChatGPT en el conocimiento cuando le pasáis ficheros planos de texto, TXT, que PDFs. Por recomendación. Yo en este caso no lo he pasado a texto porque tampoco he tenido más tiempo, pero cuando he utilizado textos, TXT, funciona más rápido y encuentra mejor las cosas. Por lo tanto, mi recomendación, si tenéis la oportunidad de subirle conocimiento en formato texto, en formato TXT, funciona mejor. Bien, hasta aquí las instrucciones. Todo esto es un documento que yo tengo escrito en local con todas estas instrucciones que de vez en cuando voy actualizando, copio y pego. Y así la verdad es que funcionó bastante bien. El otro bloque que tiene ChatGPT muy interesante, pues es justamente este del knowledge, donde ahí le sumo todo el conocimiento. Tiene un máximo de 10 ficheros, cada fichero no tiene límite de extensión, yo al menos no lo he visto,
y lo que os decía, funcionan mejor los ficheros de texto. Al final aquí le subo todo aquello que quiero que mire para que pueda dar su respuesta. Bien, bueno, cada vez que cambiéis algo, tanto las instrucciones como el conocimiento, sería importante indicarle a ChatGPT que incorpore dichas modificaciones. Es decir, cuando yo le cambio las instrucciones, le digo por el prompt, te he cambiado el bloque de instrucciones, incorpóralo a tu conocimiento. ¡Pum! Y entonces él pone actualizando conocimiento. Lo clava y ya te puedes quedar tranquilo de que eso ya ha sido actualizado. O le subo un fichero nuevo de conocimiento y le digo, te he incorporado un nuevo fichero que contiene tal, no sé qué, no sé cuántos. Actualiza tu conocimiento. ¡Pum! Y se pone a actualizar el conocimiento. Esto es importante. Cada vez que hagáis algún tipo de cambio, tanto en instrucciones como en knowledge, si le decís que incorpore ese cambio a su conocimiento, os aseguráis de que así lo esté haciendo. Luego, importante, esto lo podemos publicar. Una vez que ya tenemos diseñado el GPT con instrucciones y demás, logotipo y tal, pues podemos 3 tipos de publicación. Solo para mí, yo tengo GPTs que utilizo solo para mí, en mi día a día, en mi trabajo, y sin embargo tengo este GPT que os decía antes de Business Plan Advisor que utilizo y que lo comparto por link o que lo puedo compartir para todos para que se vea en la exploración esa que os decía al principio. Entonces, 3 formas de compartir distintas. Luego algún elemento más, podéis indicarle cuáles son las preguntas iniciales, podéis decirle si queréis que utilice DALL-E 3 también si el usuario lo solicita. Bueno, pues podéis decirle algún tipo de configuración adicional al GPT, pero la parte más importante, como os decía, es la parte de instrucciones y la parte del knowledge, que es la parte del conocimiento que nosotros aquí le damos. Bien, es sencillo. Yo utilizo los míos para mí, utilizo algunos para otro tipo de personas porque pueden ser interesantes, pero lo que más utilizo normalmente ahora son GPTs que me hago para mí, para que me faciliten mi trabajo en mi día a día. Por ejemplo, tengo un GPT que se llama Vigilancia Tecnológica y le digo, dime las noticias de tecnología más importantes a día de hoy y tus fuentes prioritarias es Wired, es Forbes, es tal, es no sé qué, no sé cuántos, y me da las 5 noticias más importantes. Eso se lo lanzo al día y ya está ahí, me las dice y luego lo voy cambiando. Bueno, pues GPTs como estos, con un prompting, con unas instrucciones muy sencillas, pues me ayudan en mi día a día, me hacen más productivo. Y es que es una de las cosas que esta herramienta os puede ayudar a hacer mejor vuestra productividad en vuestro día a día. Y luego la opción de publicar el GPT para que otros lo puedan utilizar. En cuanto a esto de publicar, pues mirar, cuando diseñé esta presentación pensaba en que ya íbamos a saber algo más claro sobre la monetización de los GPTs, pero a día de hoy os tengo que decir que no se sabe mucho o se sabe muy poquito. Lo único que sabemos es que ciertos usuarios privilegiados en Estados Unidos sí que están empezando a utilizar una serie de métricas para monetizar esos GPTs, pero a día de hoy en la GPT Store en España, pues que yo sepa, no tenemos todavía posibilidad de poder utilizarla y poco a poco pues irán dando invitaciones como hacen siempre esta gente de OpenAI. Entonces, hasta el día de hoy no podemos monetizar los GPTs, ¿bien? Pero es importante que se vayan anunciando, que se van promocionando y que la gente los vaya utilizando, porque entiendo yo que mirarán muy bien cuáles son los usuarios, cuáles son los builders, los constructores de GPTs y aquellos que mejor funcionen, pues luego les lanzarán invitaciones privadas para estar dentro de la GPT Store. Bien, como no os puedo decir mucho de monetización de GPTs, sí que para terminar os quería decir que cómo cambia esto de los GPTs y cómo cambia la IA generativa para el futuro del trabajo. Bien, y es que lo que creo es que se está produciendo un efecto armonizador en lo que son las skills. Y la IA generativa lo que trae es ese efecto armonizador de vuestras skills, de vuestras competencias. Os lo explico mejor con este gráfico. Mirad, cuando no había IA generativa, había una curva, que es la curva que os pongo en negro. Esto quiere decir que las personas, yo, pues podía empezar a trabajar una competencia como, por ejemplo, escribir un libro. ¿Vale? Pues si quieres escribir un libro, tienes que trabajar esa competencia. Tienes que empezar a trabajar la narrativa, tienes que empezar a trabajar la escritura, tienes que empezar a trabajar pues ciertos tipos de modos de escritura y desde el 0% de esa competencia pues empiezas a trabajar y vas desarrollando esa competencia. Cada vez la desarrollas mejor, cada vez escribes mejor
llegas a un desarrollo de competencia de un 50%, de un 70%, un 80%, y os diría que entre el 80 y el 100% está la excelencia. Los buenos escritores están entre un 80 y un 100% de desarrollo de esa competencia de escribir un libro. Pues bien, lo que viene a cambiar la IA generativa es lo que os pongo en rojo, y es que cualquier persona con muy poquito desarrollo puede empezar a escribir un libro ya, hoy. Todos los que estáis aquí, con las herramientas de la IA generativa, ya estáis en un nivel competencial de escribir un libro en un nivel del 50%. Esto quiere decir que no partís desde cero, que tenéis unas herramientas increíbles para empezar a escribir un libro y que vuestro nivel de competencia, simplemente por la tecnología, ha empezado muy avanzada. No empezáis desde cero. Y por eso os decía lo del efecto armonizador. Y es que la IA generativa tiene ese efecto. Es verdad que para conseguir la excelencia en la escritura de un libro sí que vais a necesitar esfuerzo. Y vais a necesitar mucho esfuerzo, porque llega un momento en que la tecnología no os aporta más. Pero sí que es verdad que al inicio aporta muchísimo. Fijaros en esta gráfica que también os pongo en pantalla y representa el cruce de cómo se relaciona la cantidad de gente en un nivel de competencia. Claro, si ahora cualquier persona que quiere empezar a escribir un libro gracias a la tecnología ya está, podríamos decir que en un nivel 50% de esa capacidad de escribirlo, pues esto significa que va a haber mucha más gente en un nivel de competencia media de muchas cosas. Va a haber mucha gente que sepa hacer de muchas cosas en un nivel medio. Sin embargo, pues cuando vemos que es necesario buscar la excelencia en esa competencia, pues esto ya se reduce, porque claro, ahí ya tienes que tirar de esfuerzo. Ahí ya tienes que tirar de esfuerzo personal. Pero sin embargo, si os fijáis en la curva negra, esto era antes de la IA generativa, la curva roja es después, con la aparición y la llegada de la IA generativa. Va a haber mucha más gente y por eso la diferencia de las curvas en su pico. Hoy día hay mucha más gente capaz de escribir un libro. Hace 3 meses, 4, Amazon prohibió que los autores pudieran subir libros a Amazon más de 3 al día. 3 libros al día. Esto es una auténtica locura, pero es una locura posible gracias a la IA generativa. Por lo tanto, hoy día hay mucha más gente que sabe hacer muchas cosas. Hay que seguir trabajando la excelencia. Porque fijaros, si en esta última gráfica, y con esto termino, claro, como hay mucha más gente que sabe hacer muchas más cosas, mucha más gente significa que el valor de esa gente es menor. Por lo tanto, se le va a pagar menos por un nivel de competencial medio. La curva negra era antes de la tecnología. Antes, conforme ibas aumentando tus capacidades competenciales, ganabas más. Hoy, la curva roja, haciendo poco, tienes un nivel medio de competencias, pero sin embargo tienes menos valor, porque es que hay mucha más gente como tú. Entonces, para ganar más, para que los sueldos realmente te retribuyan el valor, lo siento, pero hay que dedicarle un esfuerzo extra porque mucha gente está en el nivel medio, pero son pocos, y esto no ha cambiado, son pocos aquellos que logran un nivel de excelencia en una competencia. Por lo tanto, aquí como resumen a todo esto os podría decir, hay mucha más gente que sabe hacer lo que yo. Conocer la IA generativa para hacer cosas es como mínimo obligatorio si quiero estar bien posicionado en el mercado laboral, pero aún así me va a costar un esfuerzo extra llegar a desarrollar un nivel mínimo competencial. Darle una reflexión a estas ideas, darle una reflexión a la creación de ese GPT que os decía al principio y aprovecharlo porque puede aumentar mucho vuestra productividad. Bueno, pues hasta aquí, pues esta parte mía de esta sesión que os quería transmitir de cómo funciona un GPT y de cómo funciona también esa parte de la parte competencial.